clave, respecto a la gestión de los servicios de salud, gestión del cuidado de la salud dentro de las instituciones. Entonces, este webinar, denominado Lean Healthcare para la mejora de procesos de salud, busca brindarles algunas recomendaciones desde el aporte de Lean para asegurar la calidad y seguridad del paciente en un cambiante escenario en salud. Los contenidos que vamos a brindar van a estar alrededor de 4 puntos. Uno de ellos relacionados a la importancia de la mejora de procesos en salud, en este caso Lean Healthcare, que nos ayuda en la creación de valor a los usuarios. Algunas recomendaciones, 5 recomendaciones, un poco desde la experiencia y desde el aporte de Lean Healthcare para poder contribuir a fortalecer ya las iniciativas de gestión que tengan ustedes de mejora de la calidad y seguridad del paciente. Vamos a hablar sobre ello y a su vez le vamos a brindar una caja de herramientas que utilizamos en el programa Lean para que ustedes puedan aplicar lo que estamos hablando el lunes por la mañana, ¿no? Como decimos, y un espacio para preguntas y reflexiones finales. Para poder ordenarnos en este conversatorio, me acompaña justamente en la sala parte de la red de facilitadores, quien vamos a poder gestionar las preguntas. Estas preguntas les agradecería que lo coloquemos en el chat o dirigidos a la doctora Olga Góngora, que me acompaña justamente en la sesión y es parte de la red de facilitadores, y exalumna del programa y parte de la red de facilitadores, quien va a, digamos, a copiar las preguntas para luego al final poder responderlas en una forma, digamos, ordenada y que cubra los aspectos que hemos conversado. Entonces, las preguntas en el chat o dirigidos a la doctora Olga Góngora, que se encuentra en la sala, y vamos a iniciar pues la sesión. Entonces, el primer tópico que vamos a hablar es respecto a la importancia de la mejora de procesos en salud desde el aporte del Lean. En este cambiante escenario epidemiológico que estamos pues, enfrentándonos, vemos que surgen pues, requerimientos de nuestros usuarios, requerimientos que quizás ya estaban presentes antes de la emergencia sanitaria y que hoy están tomando bastante fuerza. Requerimientos como respecto, por ejemplo, a la atención ambulatoria, en donde los usuarios exigen y esperan de la institución el acceso, la oportunidad o la continuidad de la misma. Continuidad, por ejemplo, desde un primer nivel de atención a un nivel hospitalario en su referencia para una atención ambulatoria, por citar unos casos. En la atención quirúrgica, de por sí, adolecemos en algunas instituciones el tema de las listas de espera de las cirugías programadas, en donde el usuario lo que espera es la oportunidad en su intervención, la disponibilidad de los recursos y la seguridad dentro de la misma. En la atención de la emergencia, no solamente la emergencia COVID, sino la no COVID, que ya el escenario pues ha cambiado y nos lleva a ver que en la emergencia no COVID asegurar la accesibilidad, la oportunidad en base a las prioridades, ¿no? Y la seguridad de la atención. Y en su correlación en el trazado del proceso con la atención de hospitalización, garantizar la continuidad de la misma, la disponibilidad del personal de las camas y la seguridad del paciente dentro de la estancia hospitalaria. Y por qué no, también un soporte a todo ello, los procesos de atención, apoyo al diagnóstico, en donde la disponibilidad de los insumos, la oportunidad de los mismos y la seguridad de estos procesos aseguran pues una respuesta en función de las expectativas de nuestros usuarios. Dentro de ello, nos lleva como institución de salud a ver que los indicadores de salud de la población, los indicadores de salud, de los determinantes de la salud, del comportamiento epidemiológico y etc., nos lleva a que los procesos de las IPRES en un contexto de red de salud pues tengan una sincronía, tengan una correspondencia en función a este comportamiento de la demanda usuaria, en donde los procesos, por citar algunos ejemplos, por ejemplo, el proceso de atención de hospitalización, apoyo al diagnóstico, atención extramural, atención quirúrgica, de emergencia ambulatoria, respondan a esas expectativas. Y hablando en términos de contexto de red de salud, es importante en la parte de las IPRES, pues, los procesos relacionados a la gestión sanitaria y económico-financiera de las instituciones, y en un trabajo articulado, pues los procesos de referencia y contrarreferencia que permiten en su conjunto todos estos procesos
entregar justamente los productos o servicios que estarían respondiendo a los requerimientos de los usuarios. Sin embargo, pues es importante estar alerta a identificación de oportunidades de mejora que nacen desde el comportamiento del seguimiento de la ruta del paciente. El paciente, como ven ustedes acá, nuestro usuario, los servicios de salud, pues atraviesa estos procesos, ¿no? En esa ruta del paciente, interactúa dentro de la institución y entre la institución y otro nivel de atención. Pero no solamente fluye el paciente, también para que se dé la atención, pues deben estar presentes los recursos. Entonces también los procesos de gestión sanitaria, económico-financiera fluyen a través de la disponibilidad, la oportunidad de los insumos o recursos para que estén presentes en los puntos de entrega de servicio, en los procesos de atención. Pero algo que también cobra importancia en estos tiempos es los flujos de la información no solamente que es importante la información para la toma de decisiones clínicas, por ejemplo, resultados de apoyo al diagnóstico, sino también la información de gestión para la toma de decisiones y que esto asegure pues una continuidad, una seguridad en la prestación. Sin embargo, en este escenario que estamos viviendo, y seguramente que antes del mismo, se han presentado situaciones en donde el proceso de atención de un usuario, ya sea desde su domicilio hacia la institución o dentro de la institución, se rompe, se quiebra. Y esto lo conocemos en calidad como los fallos del proceso. Y estos fallos pueden darse en los diferentes procesos. Por ejemplo, una falla en la oportunidad o en la calidad de la información que va a llegar a la institución para los procesos de gestión sanitaria que van a encargarse de los insumos o los procesos de prestación para la organización de la oferta. Entonces, hay una ruptura, una falla en la calidad del dato, en la información que llega para la toma de decisiones. O, por ejemplo, ruptura en el proceso de referencia y contrarreferencia de una IPRES de menor nivel hacia la IPRES de mayor capacidad, ¿no? Las famosas listas de espera, por ejemplo, para la atención ambulatoria, pacientes que tienen, digamos, esta indicación de atenderse en un nivel hospitalario, pero sin embargo, por X razones que vamos a ver cómo las podemos descubrir, se quedan ahí y se convierten en una lista de espera. O situaciones en las cuales de la atención ambulatoria deben avanzar hacia la atención quirúrgica, la famosa lista de espera de las cirugías programadas. Entonces, también por X razones que vamos a poder ir indagando con los elementos del link, se advierte justamente esa ruptura y se convierte en lista de espera. O situaciones en donde se necesita, hablando de atención quirúrgica, pues la realización de exámenes de apoyo al diagnóstico, hay quiebre de proceso, listas de espera, situaciones que generan un embotellamiento y no se avanza en el proceso. Y si hablamos de la atención de emergencia hospitalización, pues pacientes que ya se vieron en la emergencia y tienen que avanzar hacia piso, hacia hospitalización, se detienen por razones de disponibilidad de las camas. Y hablando de la hospitalización, procesos de apoyo diagnóstico que se requieren para la continuidad de atención también son, digamos, afectados justamente por este quiebre en los procesos. Y hablando de los recursos, pues también a veces hay ruptura en el flujo de los procesos que aseguran la disponibilidad y la oportunidad de los recursos en los diferentes procesos de atención. Y eso al final se manifiesta en los reclamos, las denuncias, la judicialización de la atención, la afectación en la imagen que es tan difícil de conseguir justamente en escenarios tan cambiantes como el que estamos viviendo. Si nosotros vemos a esta situación desde la mirada de la gestión de los procesos, pues nos damos cuenta de que nuestros usuarios en un territorio, esos pacientes, esos usuarios, que pueden ser una población adscrita o pueden ser una población referencial, tienen que caminar un conjunto de procesos, ¿no? Para poder llegar a ese punto de entrega de servicios en consultorio, o a esa atención en domicilio,
o a la atención quirúrgica, etc. Entonces, los pacientes, los usuarios de los servicios de salud, atraviesan un conjunto de procesos para llegar al punto de entrega de servicio. Pero como vimos hace un momento, en los procesos de gestión sanitaria y económico-financiera responsables de asegurar que los insumos estén en el punto de entrega de servicio, también estos productos, estos insumos deben atravesar un conjunto de pasos para poder llegar y estar presentes. Pues bien, en la situación que hemos visto y en la situación actual, ¿no?, exacerbada, se han presentado estas barreras, ¿no?, estas barreras que limitan justamente este flujo. Y quisiera hacer un paralelo. Imagínense que esto fuera como un río, ¿no?, un río en donde aquí en Lima se hace canotaje en una zona de Lima que es en la balsa y pues sorteamos en una corriente un poco fuerte de los ríos las piedras, las rocas, ¿no? Es igual. Entonces el paciente tiene que sortear estas rocas, estas barreras en su flujo de atención, y lo que hace justamente es afectar el flujo y la seguridad, ¿no? Entonces estas situaciones lo que hacen es generar una afectación, ¿no?, una afectación en el flujo, ¿no?, de los usuarios hacia el punto de entrega de servicio, ¿no? Justamente las demoras, se tienen que sortear estas barreras para llegar acá. Y al igual que en el canotaje que hablábamos, puede haber afectación de la seguridad, se voltea la balsa, pero acá podría ser una presencia de un incidente, un evento adverso de seguridad del paciente. Entonces, estas barreras lo que hacen es afectar el flujo de los pacientes o el flujo de los usuarios hacia los puntos de entrega de servicio. Por del lado derecho de la pantalla, también los recursos también deben acercarse hacia los puntos de entrega de servicio. Y en esa lógica también existen barreras que afectan esta cadena que asegura que los recursos lleguen al punto de entrega de servicio, ¿no? Estas situaciones lo que van a hacer es afectar justamente la satisfacción, afectar, digamos, la seguridad de los pacientes. Ahora bien, estas situaciones nosotros en el lenguaje Lean las conocemos como ANB, actividades de no valor, desperdicios o las famosas mudas. Que si hacemos, por ejemplo, una línea de tiempo, y los invito, diríjanse ustedes a una institución, a una UPS, a un servicio, y identifiquen a un paciente que está esperando mayor tiempo, ¿no? El que está esperando mayor tiempo. Ármenle una línea de tiempo y nos vamos a dar cuenta que la mayor cantidad de tiempo o de actividades, que vamos a ver cuáles son actividades que no agregan valor, ¿no?, que no contribuyen en su calidad o en la seguridad del paciente, ¿no? Y estas afectan justamente el tiempo, ¿no?, afectan los costos, van a afectar la seguridad del paciente, van a romper esas barreras de seguridad del paciente y van a generar incidentes o eventos adversos, y lo que lleva justamente es a una insatisfacción de los pacientes, de nuestros usuarios. Entonces, estas barreras que se conocen como desperdicios, actividades de no valor o mudas, van a afectar el tiempo, ¿no? Porque aquí tenemos para sortear todo este tiempo, ¿no es cierto? No, que hay que sacar una cita, que hay que esperar, que la aprobación, que por acá afecte el tiempo. Oye, pero yo tengo que operarme y tengo que hacer todo ese trámite. Entonces, vamos a ver qué tanto esto es valor y no valor. Afecta el tiempo, ¿no? Afecta la eficiencia porque generan listas de espera, y eso ocasiona un congestionamiento, y tengo que tener recursos adicionales para poder subsidiar ello, ¿no? Eficiencia, afecta la seguridad porque puede ser un paciente que de pronto tenía que intervenirse rápidamente, pero se complica y puede haber durante la intervención alguna complicación, no producto de la enfermedad, sino producto del proceso de atención, que lo conocemos como incidentes o eventos adversos, y por ende todo esto pues contribuye negativamente en la satisfacción de los usuarios. Entonces, miren ustedes lo peligrosísimo que son estas barreras en los procesos de gestión sanitaria encargadas de llevar los insumos y los productos a los servicios, al punto de entrega de servicio, los consultorios, centros tétricos, operaciones, emergencia, y peligrosísimas que afectan el flujo y seguridad de los usuarios para llegar hacia los puntos de entrega de servicio. Ahora bien, ustedes me dirán, pero ¿cuáles son estas famosas mudas? Bueno, se las tenemos acá. Por citar alguna de ellas, las mudas de espera. La espera, justamente, y creo que aquí no tengo mucho que explicar, es un tiempo muerto, ¿no? Por ejemplo, un paciente esperando que se le asigne una cama.
Eso es una muda de espera, eso es una barrera. Ya vamos a explorar por qué puede pasar eso. Pero lo importante es hacerlo visible y que lo reconozcamos como una muda, porque muchas veces lo aceptamos como que es normal esperar. Pero si uno se pone del lado del usuario de los servicios de salud, se va a dar cuenta de que para él no es normal esperar. Pero yo ya lo hice normal, ya lo normalicé. Entonces la espera es una actividad de no valor. La demora en la adquisición de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios. Todo ello también tiene una suerte de ser justamente una muda de espera que limita el flujo de los pacientes, de los usuarios. Otras mudas que se presentan y que son como barreras que hemos visto son los llamados inventarios. ¿Qué es un inventario? A ver, no lo tomemos quizás tan literalmente, pero el inventario es justamente un trabajo en proceso, algo que ya inició, pero que se detiene y que no avanza en el proceso. Por ejemplo, resultados de laboratorio sin distribuir. Ya están los resultados, ya pasaron las diferentes fases, pero están ahí y es de pronto un resultado crítico y no se ha distribuido. Es un inventario, está ahí acumulado y no fluye hacia el lugar, hacia el punto de entrega de servicio. O puede ser un inventario en la parte de gestión sanitaria, los equipos biomédicos que están almacenados, ahí yo lo necesito acá, el cardiotocógrafo, el monitor, pero no avanza y está ahí. ¿Por qué? Vamos a descubrir por qué. Pero lo primero es estar consciente que es una muda, que es una barrera que limita justamente el flujo de los procesos, ¿no? Otra actividad no valor, otra muda, otro desperdicio son la sobreproducción. La sobreproducción que se refiere justamente, la sobreproducción, a hacer más de lo que debo hacer para ese momento, ¿no? Por ejemplo, procedimientos innecesarios. Hablamos de la sobreproducción, que también es una actividad de no valor, ¿no? La sobreproducción puede darse por procedimientos innecesarios. Por ejemplo, ha llegado un equipo nuevo, ¿no? Y le pedimos a todos, ¿no es cierto? Entonces, eso de ahí no se necesitaba, quizás no hay una adherencia al protocolo, a la guía, y yo pido por venir. Entonces, eso es un procedimiento necesario, ¿vale? Lo que es por encima de lo que se necesita, ¿no? O en la parte de gestión, el sobrestock de medicamentos y lo que se genera justamente que puedo estar yo adquiriendo medicamentos y tengo sobrestock, ¿no? O medicamentos próximos a vencer. Y eso es lo que pasa muchas veces en algunas instituciones en las cuales no hay esa generación de alertas, ¿no? De quiebres de stock o de medicamentos próximos a vencer. Entonces, la sobreproducción es hacer más de lo que debo hacer en este instante y puede ser por múltiples causas. Lo que se refiere los desplazamientos, al reproceso, perdón, el reproceso es volver a realizar las acciones de nuevo, ¿no? De pronto tomé una prueba, no cumple con las especificaciones o los requisitos y tengo que volver a generar una realización nuevamente, ¿no? O repetir un requerimiento. De pronto el requerimiento yo lo envié por un correo, pero luego me dicen, ya pasan 2 semanas y no me tienen el requerimiento, y yo veo que el requerimiento no era por correo, sino era por un formato en los días tal. Entonces, repetir los requerimientos es un reproceso. Lo que se refiere a traslados y a movimientos y traslados, ambos son desplazamientos. Quizás la diferencia en que los movimientos yo desplazo al paciente, por ejemplo, y en el traslado me desplazo yo como operario, ¿no? Pero cuando revisamos justamente el layout, cuando revisamos en un croquis cuánto se desplaza, por ejemplo, un personal de enfermería para realizar un procedimiento, ¿no? A veces ha caminado 2 kilómetros en un día, ¿no? Y uno ve que es solamente un reordenamiento de la planta, ¿no? Una optimización de la misma. Entonces, eso nos lleva justamente a revisar nuestro flujo de proceso, porque también ello afecta en el flujo, en el proceso de atención. Y los defectos, digamos que es aquello en lo cual no se está cumpliendo un requerimiento, una especificación. Por ejemplo, hablemos del error de la identificación del paciente. Si ya establecimos en la institución de que un identificador del paciente no debe ser el lugar de ubicación, y de pronto aparece que en el brazalete cama número 5, estamos incumpliendo justamente
un criterio, un requisito para la institución, que es asegurar la correcta identificación, porque puede haber una administración equivocada de medicamento o la realización de un procedimiento que no era para el paciente. Entonces, todas estas eventos que hemos presentado son esas barreras que están limitando el flujo de la seguridad. Quiero que piensen en esas barreras, esas mudas, en esos desperdicios, como esas rocas, ¿no?, en el río que hablábamos, que la balsa tiene que sortear y que a veces se voltea la barca, el bote, y genera un evento adverso, una afectación en la seguridad, en la satisfacción del paciente. Entonces, miren ustedes lo peligrosísimo que es eso. Pero lo más peligroso es que no acepte que hay una muda. Lo más peligroso es que yo diga, no, pero eso es normal que lo hagamos, ¿no? Eso es lo más peligroso. Más que se presenten, es que no lo reconozca como una muda. Pues bien, entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? ¿Hacia dónde se deben dirigir mis acciones? Bueno, mis acciones deben estar orientadas justamente a eliminar estas actividades continuamente. Pasar de un escenario que ven ustedes como el que está en el lado izquierdo superior, ¿no?, de un escenario donde hay una gran cantidad de mudas que afectan el flujo de los pacientes, el flujo de los insumos, a un escenario en el cual voy eliminando continuamente, ¿no?, mediante una filosofía, una metodología, justamente estas mudas. No la voy a eliminar totalmente, porque siempre hay es parte a veces de la cultura y eso toma un proceso, pero voy a ir eliminando continuamente. Y ese ejercicio de ir eliminando continuamente estas actividades de no valor son justamente lo que se conoce como Lean. Y Lean aplicado al cuidado de la salud, ese ejercicio, esas acciones dirigidas a eliminar continuamente esas mudas del proceso, es lo que se conoce como Lean. Y aplicado al cuidado de la salud, Lean Healthcare. Y si hacemos un poco de historia, como término Lean y como filosofía, no nació en el área de salud, nació en el área de manufactura, y no nació como se pensaba en Japón. El término Lean, como acuñado tal, se acuña mucho después, pero la esencia justamente es desde el sistema de producción Toyota. Esta empresa que inició desarrollando una fábrica de telares, no era una fábrica de automóviles que conocemos hoy, pero su presidente, su CEO en ese momento, Sakichi Toyoda, creó una máquina, así cuenta la historia, que se llamaba esa máquina Jidoka, ¿no? Jidoka. Esa máquina lo que hacía era darse cuenta de que un hilo del telar, imagínense que se está haciendo un telar, se rompía un hilo y la máquina detenía el telar, ¿no?, alertaba al operario para que vaya, intervenga, ¿no es cierto?, identifique la causa y se detenga el error, hilo roto, antes que avance en el proceso y se convierta en un defecto. ¿Qué es un defecto? En este caso sería un telar roto, un telar mal fabricado, ¿no? Ahora bien, pero ¿cómo lo llevamos esto al entorno salud? ¿Cómo lo podemos llevar al entorno salud? Conversamos ayer justamente en esta primera fecha del webinar, perdón, de un ejemplo de cómo lo podemos trasladar esto al entorno salud, ¿no? Porque lo que busca este sistema de producción Toyota es mayor calidad al menor coste, ¿no?, sobre todo costos de no calidad, con un menor plazo de entrega y con mayor seguridad. A ver, pongamos un ejemplo. Ya hablábamos de las listas de espera de cirugías programadas, ¿no? Si yo quiero lograr que mi lista de espera de cirugía, imagínense que son 10, ¿no?, los 10 que están aptos para operarse, ¿ok? Estos pacientes salgan con una mayor calidad, es decir, que he cumplido con mis protocolos, mis procedimientos, con un menor coste de no calidad, por ejemplo, incidentes, eventos adversos, con un menor plazo de entrega, es decir, la estancia hospitalaria la que debe ser, no que se prolongue más por situaciones no atribuidas a la enfermedad, sino a complicaciones del proceso de la atención, y con mayor seguridad, por ejemplo, sin una infección asociada a la atención. Si yo quiero lograr eso, o sea, un paciente que me diga, ok, gracias, me atendí bien con ustedes, ¿no es cierto?, satisfecho, seguro, yo debería aplicar los dos grandes pilares que hablamos aquí justamente en Lean. Uno de ellos, ¿no?, en el sistema de producción Toyota, es el just in time, es el justo a tiempo. ¿Qué es el justo a tiempo? El justo a tiempo, voy a apagar por acá el micrófono. Ya está, listo. A ver, hablábamos de que para poder lograr ello, trabajar justo a tiempo. El justo a tiempo es, si hablamos en términos de manufactura, sería la pieza correcta, ¿no?,
el tornillo, ¿no? En la cantidad correcta, los 10, ¿cuánto se necesita hoy para armar esta máquina? Pero ahora, ¿cómo lo trasladamos eso a salud? Bueno, volvamos al ejemplo. Tengo estos 10 pacientes en lista de espera, ¿ok? De pronto, yo tengo que también realizar una priorización, ¿no? Tengo el único quirófano para poder, digamos, realizar, y tengo que utilizar alguna priorización. Bueno, la institución establece unos criterios de priorización y establece que de estos 10 van a iniciar en el turno quirúrgico siguiente, ¿no? En la semana, estos 5. ¿Ok? Entonces, justo a tiempo es, de mi lista de espera, estos 5. Estos son los 5, la pieza correcta, en la cantidad correcta, los 5, cuando se necesita, cuando los he programado. Eso sería justo a tiempo. Y para lograr eso, Lean nos habla, ¿no es cierto? Este sistema de producción Toyota nos habla de un conjunto de herramientas que podemos utilizar para asegurar el flujo de estos 5, de los 10, pero quizás con prioridad de estos 5. Pero ahora no solamente es justo a tiempo, que fluyan en este turno operatorio, la pieza correcta, estos 5 pacientes, correctamente identificados, etc. No, también es que sea este flujo seguro, JIDOKA, calidad en la fuente. A ver, ¿cómo es eso? Entonces estos 5 pacientes se hospitalizan el día previo, ¿no? Y van a pasar en el turno operatorio, ¿no? Al día siguiente. ¿Ya están? Y de pronto la institución, el personal de enfermería, ¿no es cierto?, ha establecido un checklist en donde ellos o ellas hacen una entrega del paciente, ¿no? A ver, ya va a entrar el paciente a las 8 de la mañana, el paciente Luis Smart, listo, te voy a entregar de piso a sala, muy bien, chequeando, brazalete correcto, profilaxis, oye, entonces me doy cuenta que no he hecho algo que está en mi checklist. Entonces lo detengo, colega, un momentito, lo detengo, corrijo el proceso, ¿no es cierto? Corrijo el error y evito que ese error, paciente por ejemplo, sin profilaxis antibiótica o paciente con identificación incorrecta, avance en el proceso y luego cuando esté en el quirófano nos demos cuenta y retrocedamos el error, ¿no? O en el peor de los casos puede ocurrir un incidente, un evento adverso o un evento sentimental. Entonces, JIDOKA es calidad en la fuente, así como cuando la máquina detenía, cuando el hilo se rompía, yo detengo cuando no marco algo que debí haber realizado. Pero lo importante de JIDOKA es calidad en la fuente. ¿Qué significa eso? Que soy yo el operario, yo el que me doy cuenta. No necesito que un supervisor o supervisora, coordinador, coordinadora venga y me diga qué es lo que tengo que hacer. No, soy yo que me doy cuenta, yo del error, soy consciente de ello, detengo el proceso antes de que avance ese error y se convierta en un defecto. Eso es JIDOKA, ¿no? Y bueno, todo esto soportado justamente en procesos nivelados, ¿no? Procesos estandarizados, en la mejora continua. Pero lo que ayuda a unir todo ello, porque esto es una filosofía, ya se vuelve una forma de vida, es el factor humano, el compromiso de la alta dirección, que a veces suena muy retórico, pero debe ser algo tangible cuando vemos que el proyecto avanza, cuando la alta dirección se compromete, está ahí, asigna los recursos, da las facilidades, hace suyo el proyecto de mejora, la formación de los equipos, por eso es muy importante, el entrenamiento. Puede que no estemos todos de acuerdo en un equipo de trabajo, pero miren que hablamos el mismo lenguaje. Eso es importante, ¿no? Entonces, cuando dices mudas, tú dirás, ¿qué es mudas? ¿No? No, mudas es actividad de no valor. O como decimos, ronda de seguridad, vamos a hacer ronda de seguridad. Todos dirán que vamos a dar la vuelta al hospital para ver si ahí no se suben por las barandas, por las muros. No, ronda de seguridad del paciente son visitas inopinadas y programadas a los servicios para verificar justamente las buenas prácticas o identificar fallas. O sea, nos ponemos de acuerdo. Es importante la formación, la comunicación, la motivación a los equipos porque esto es hacer cambio muchas veces en formas que hemos venido trabajando. Entonces, el liderazgo, el factor humano, todo ello ayuda a que esto avance. Entonces, Taiichi Ohno, un personaje de Toyota, documentó todo esto. Y fue hasta la década del 90 en que unos estudiosos del MIT desarrollan justamente un estudio a nivel mundial y se topan con Toyota, ¿no? Y encuentran esta filosofía y acuñan el término lean, ¿no? Magro, ¿no? Que en castellano sería magro, o sea, libre de grasa, ¿no? O sea, libre de esas actividades de no valor. Y eso es lo que ahora pues se ha adoptado
a los diferentes entornos o rubros como no solamente la manufactura, sino también la parte logística, la parte de las oficinas y el entorno salud, se conoce como Lean Healthcare. Y esta filosofía pues nos lleva justamente a desarrollar o a fortalecer ya nuestro estilo de gestión que tenemos para desarrollar proyectos de mejora. Ahora bien, queremos compartir con ustedes, los facilitadores de acá del programa Lean, hemos identificado 5 recomendaciones que ponemos a su consideración desde el aporte de Lean, desde el aporte de la experiencia, para fortalecer justamente sus proyectos de mejora o iniciativas de mejora que ya vengan ustedes desarrollando, ¿no? Y dentro de esto vamos a ver unas filosofías, algunos puntos un poco teóricos, pero vamos a hacer el ejercicio de aterrizar. Entonces, la primera recomendación es: tome los principios de la manufactura esbelta, tome los principios de Lean como una hoja de ruta referencial e iterativa. ¿Y cuáles son esos principios Lean? Bueno, el primer principio Lean, justamente, se basa en definir valor para el usuario. O sea, digamos, lo primero que tendría yo que hacer, justamente, es identificar qué es valor para mi usuario, ¿no? ¿Qué es importante para él? Pero ahí surge la primera pregunta, bueno, ¿quién es el usuario? ¿No? Entonces, volvamos al ejemplo de la atención quirúrgica, ¿no? De estos 10 pacientes que van a estar en mi lista de espera, estos 5 van a pasar, digamos, al primer turno quirúrgico, qué sé yo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pero estos pacientes, ¿qué tipo de pacientes son? ¿Son traumatológicos? ¿Son urológicos? ¿Qué son? Ah, son traumatológicos. Muy bien. ¿Y qué esperan ellos del proceso de atención? Bueno, recuperar su movilidad, ¿no es cierto? Y sobre todo, que se les informe no tanto a ellos, sino a su familia en los cuidados post-alta. Es muy importante. Ajá, entonces, sí, estamos preocupados por tener el insumo, el material, qué sé yo, operarlo, pero y el postoperatorio, pero la información a cómo voy a rehabilitarme, qué debo, cuando salga de alta, ya no me van a cuidar los 4 que estaban acá, voy a estar con mi esposa, que también es adulta mayor como yo, y mi hija viene de vez en cuando, ¿cómo la voy a hacer para me recuperar? Entonces, valor para el usuario también es el tema de la información de cuidados post-alta, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, cuando ya identifiqué quién es mi usuario y qué espera mi usuario, tengo que ir a revisar cómo está el proceso, ¿no? Vinculado a esa expectativa, a esa necesidad. Entonces veo cómo está el proceso de la hospitalización del paciente, ya no del pre, sino ya no el preoperatorio, sino el postoperatorio. Y voy a ver si en ese proceso estoy, por ejemplo, haciendo partícipe al familiar de los cuidados. ¿Para qué? Para entrenarlo, formarlo, darle elementos para que cuando su paciente salga de alta, él lleve el recuerdo de lo que hicimos en la hospitalización, ¿no? Esto me lleva justamente a revisar mis procesos de la hospitalización, de cómo contacto con el paciente. Entonces, miren ustedes, defino valor para el usuario, pero primero me pregunto quién es un usuario y qué espera, y luego reviso el proceso, quien debe entregar esa acción de valor para el usuario. Lean, el principio Lean también te dice, bueno, cuando las circunstancias, cuando el proceso tiene justamente esto que ven ustedes acá, que es esta figurita, triángulo, expresa una actividad no valor que se llama inventario, ¿no? Cuando el proceso tiene inventario, que es, acordémonos las láminas iniciales, esos pacientes acumulados, esos insumos acumulados, porque el proceso no fluye, yo puedo eliminar entre los procesos o entre las actividades estas mudas de inventario, de esperas, ¿no? Mediante la creación de un trabajo celular. No es que voy a poner 3 personas, no. Esa es la simbología que utiliza el Lean para expresar un trabajo, un flujo continuo en una parte del proceso, ¿no? Una parte del proceso. Entonces, miren ustedes, ya entre el proceso B y C ya no hay este triángulo de espera, entre el C y D ya no hay, entonces he hecho fluir. No es que voy a poner 3 personas, repito, he utilizado justamente la misma lógica, ¿no? Pero la simbología es una U invertida con 3 cabecitas, 3 personas, que habla de una célula de trabajo, un flujo continuo dentro de parte del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque este proceso tiene justamente estas mudas. Pero ahora pasa muchas veces
de que yo no puedo crear una gran célula de trabajo. Esta es una célula de trabajo, pero de pronto no puedo hacer que todo el proceso que involucra el cuidado del paciente sea una célula de trabajo, ¿no? ¿Qué hago ahí? Lo que voy a hacer es crear un mecanismo que se llama los sistemas pool. Esta flecha que ven ustedes aquí con esta rayita se conoce como flujo push, es decir, el proceso A envía acá al proceso mejorado, y como este proceso no tiene todavía la capacidad, lo que hace es acumularse, se acumula acá y genera inventario. Eso es un flujo push. Miren que he mejorado acá, ya eliminé las esperas y creo una célula de trabajo, pero aún se presentan estas esperas, este flujo push acá. ¿Qué hago? Entonces creo un sistema pool. El sistema pool, si yo hablo link, es que no es que el proceso A le envíe al proceso mejorado, sino es que el proceso mejorado lo que hace es jalar. Jala cuando ya este tiene capacidad. Ayer justamente, en la primera fecha me preguntaba, a ver, un ejemplo mucho más aterrizado, ¿ya? Vamos, y surgió este ejemplo, ¿no? Voy a hacer un ejemplo casero, ¿ya? Muy quizás del día a día, y un ejemplo de un servicio de salud. Imagínense que este proceso que está acá es el triaje. Estos procesos se hacen en la emergencia, en el triaje diferenciado, y esta parte del proceso A en el triaje respiratorio. Nos acordamos que cuando iniciamos la pandemia, había en la puerta del hospital un triaje respiratorio, donde decía paciente respiratorio, paciente no respiratorio. Ya, este es el proceso A, ¿ok? Y el proceso BCD es el triaje diferenciado, el triaje donde están los pacientes COVID, ¿ya? Ok. Entonces yo he hecho mejoras y he eliminado, ¿no?, las esperas en los procesos que se dan dentro del triaje diferenciado, ¿no?, entre la evaluación del paciente, la administración de medicamentos, la reevaluación. He eliminado porque había esperas, lo he mejorado porque están cercanos y puedo crear una célula de trabajo. No significa que te pongo 3 personas, es la simbología que estoy utilizando. Pero a pesar de que he mejorado aquí el proceso, a un triaje respiratorio, la puerta del hospital, me envía pacientes acá, ¿no es cierto? Y se acumulan en la sala y están aquí entre que un paciente prioridad 2 con prioridad 4, un diagnóstico leve con un moderado severo, o sea, están todos acá amontonados. Entonces, aún no puedo juntar todo esto, porque esto de pronto está en una carpa que hemos habilitado, que está digamos, en una parte despejada del hospital, y esto está en la entrada. No puedo hacer una sola trabajo. ¿Qué hago ahí? Creo un sistema pool, en donde este proceso jala del triaje respiratorio, se han puesto de acuerdo, y jala ya sea el más grave o el primero de la fila, pero en este caso sería el más grave, ¿no? Porque están esperando y jala. Ahora, eso es en términos de salud. ¿Cómo lo podríamos entender en algo muy casero, ¿no? Y ayer justo salió el ejemplo en la reunión que tuvimos, ¿no? Imagínense ustedes, porque todos hemos ido a un restaurante, ¿no? Vamos al restaurante, ¿no? Y imagínense que esta parte que está acá, esta es la sala donde están las mesas con los comensales, ¿no? Y aquí este proceso A es la persona, el joven, ¿no?, que está afuera registrando los que van ingresando, ¿no? Los que van ingresando. La lista de espera. Señor Luis Asmat, ¿no? ¿Va usted a ingresar? Sí, por favor, va a esperar. Tenemos una lista de espera de 15 minutos. Muy bien, ya está. ¿Cuál sería un flujo push? Un flujo push sería de que yo llego acá, ¿no es cierto? Y el joven me hace, pase señor, me hace pasar y no se da cuenta que todavía hay mesas ocupadas. Y yo me voy a parar al lado de unas personas que me van a ver feo porque estoy mirando que están todavía comiendo, ¿no? Entonces, eso es un flujo push. El señor de la puerta me hace pasar, está por las puras, y me hace pasar, como decimos acá, por las puras es innecesariamente, me hace pasar y yo estoy acá. ¿Cuál sería el flujo push? ¿Ya? El flujo push sería de que el jefe de los meseros, el jefe de las mesas, se ha puesto de acuerdo con el joven que está afuera de anfitrión y le ha dicho, mira, cuando tú voltees y veas que hemos puesto un mantel nuevo y hemos colocado el florero, esa es tu señal para que pase el primero, en este caso el primero de la fila. Ah, ok, ya está, esa es mi señal, ¿no? Lo que se conoce el Kanban, ¿no? Una herramienta. Muy bien, entonces pareciera como que yo estoy enviando, ¿no? El anfitrión está enviando. No, 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 no. Es que yo estoy diciendo ya tengo capacidad y ya puedo jalar el primero del arco. El primero, en este caso, el primero del arco. Entonces, eso es un sistema pull. Diferencia un sistema push que yo empujo, envío, se acumulan, me quedo mirando acá a la gente, ¿no? Al sistema pull en donde él jala. Para esto
hay mucha coordinación, hay mucha información que viaja para poder asegurar esta coordinación, ¿no? Ahora bien, pero no solamente es que el proceso fluya, sino que también, como hablábamos al inicio, es que el proceso sea seguro, ¿no? Y para eso es importante, puedes realizar justamente esos jidoka, ¿no? Esos mecanismos a prueba de error para identificar, ¿no? Que no hay un error que avance. El paciente va a avanzar, pero que avance en forma segura. Y el siguiente principio, Lean, es esforzarme por la excelencia. Es decir, esto que implemento lo voy midiendo para poder identificar dónde puedo mejorar continuamente. Entonces, la recomendación que les damos desde el aporte de la red de facilitadores del CDI es tome los principios Lean como una hoja de ruta, ¿no? Referenciar, ¿no? Podría tener un marco, ¿no? De actual iterativo para poder desarrollar sus proyectos de mejora. La siguiente recomendación que les damos en la red de facilitadores es utilice el pensamiento A3 como un método de solución de problemas. Ok, ya me enseñaste lo conceptual, ahora, ¿dónde lo escribo? ¿Dónde lo documento? ¿Quién me lleva de la mano? ¿No? Esta figura que ven en la parte superior, todos lo conocemos, es el ciclo de mejora continua, el ciclo de Deming, ¿no? Planificar en base a un problema, yo tengo un problema, ese problema yo lo desarmo el problema para entenderlo en sus causas, y sobre esas causas es que yo planteo las acciones y coloco indicadores, ¿no? La fase de planificar. Y luego voy a la fase de hacer, despliego el proyecto, ¿no es cierto? Y en los tiempos dura de pronto 2 meses, y luego voy verificando con indicadores que coloqué en la fase de planificar. Y en función de la medición de esos indicadores yo actúo. Si he impactado en las causas y en el problema, entonces esa acción está bien, lo institucionalizamos y seguimos para adelante. Y pasen la voz a todo el mundo que aquí funciona de esta manera y podemos compartir nuestro aprendizaje, no lo que hicimos, sino cómo llegamos a eso, ¿no? Del benchmarking, con otras áreas. Qué interesante eso, ¿no? Y los ciclos de mejora continua son ciclos de aprendizaje, porque si de pronto no logramos esto, volvemos a correr otro ciclo de mejora y lo que buscamos es alcanzar la calidad en el tiempo. Muy bien, esto tan conceptual, ¿cómo lo aterrizamos? Bueno, les presentamos este pensamiento A3, que es una hoja A3, 2 hojas A4, una A3, pero pueden ustedes tenerla en el formato que establezcan, pero sigue esta lógica, sigue la lógica del planificar, del hacer, del verificar y del actuar. O sea, si ustedes tienen lo conceptual, las acciones que deben hacer, el A3 les lleva de la mano en una solución de problema y escribir. ¿Y qué se coloca en cada sección? Por ejemplo, en la sección del problema, y aquí me van a permitir, como hicimos ayer en la primera fecha del webinar, hacer un paralelo con la atención en un paciente, ¿no? Cuando llega un paciente a tu consultorio, a tu consulta, tú le preguntas cuál es su problema, ¿no es cierto? Le preguntas por qué viene, cuál es el motivo de enfermedad, desde cuándo está mal, cuál es la sintomatología. Hasta ese momento yo no estoy tocando al paciente, yo lo que estoy haciendo es explorar al paciente, ¿no? En su sintomatología, digamos, desde cuándo se encuentra mal, etc. Entonces, es igual. Cuando yo veo a la institución, yo en base a los indicadores, ¿no? Indicadores hospitalarios, indicadores de lo determinante de la salud, en base a la voz del usuario, ¿no es cierto? Las quejas, los reclamos, yo identifico cuál es el problema que le duele a la institución, que le duele al paciente. Identifico mis problemas. Ahora, todos sabemos que no todos los problemas los podemos abordar. Hay que hacer un ejercicio de priorización, porque si no vamos a fracasar. Entonces, cuando yo estoy haciendo la anamnesis, estoy identificando problemas. Pero ahí no queda, ¿no? ¿Qué sigue a continuación? Yo tengo que ver, ok, eso me está contando, pero ¿cómo ha llegado hoy? ¿Cómo ha llegado hoy el paciente? Entonces, ahí pasa a la situación actual. Entonces, yo al paciente le digo, por favor, pase a la camilla, póngase esta batita, y lo voy a examinar en forma general y en forma específica al sistema con el cual se asocia el problema de salud. Igual en los proyectos de mejora. Yo lo que hago justamente es identifico el problema, ¿no es cierto? Y voy y camino el proceso de ese problema. ¿Para qué? Para poder encontrar esos elementos que luego me van a ayudar a explicar la causalidad. Entonces, cuando estoy examinando al paciente, ¿no es cierto? Me doy el pasar, ¿ok? Lo examino en forma general, pero luego en forma específica, ganglios, por acá, ya estoy examinando al paciente. Igual, si yo digo, tengo una lista de espera quirúrgica de pacientes traumatológicos, yo voy a examinar
voy a examinar justamente el proceso, ¿no? El proceso prequirúrgico, para ver en dónde es que justamente podrían haber fallas en el proceso, ¿no? Que están limitando que mi lista de espera pues se prolongue, o que los pacientes de pronto no llegan a la fecha y no llegan con los exámenes completos, etc. Entonces voy y palpo al proceso. Y cuando yo estoy palpando al paciente, palpando el proceso, ya tengo elementos, miren ustedes, para poder explicar la causalidad. Ajá, le duele por esto, ¿no? O pasa esta lista por esto. Entonces, ya tengo la causalidad sobre la cual yo puedo ir ya a aventurarme y plantear una situación propuesta. Ahora bien, aquí hago un alto. Si bien puede haber un problema, yo tengo que tener acciones rápidamente correctivas. O sea, no puedo entrar tampoco en una parálisis de análisis, ¿no es cierto? Entonces, sí, acción correctiva, rápidamente se corrige. Pero para que no vuelva a ocurrir, lo que tengo que hacer es ir hacia el proceso, caminarlo, ¿no? Podemos examinar al paciente, caminarlo, tocarlo, para poder identificar la causalidad, ¿no es cierto?, que justamente está haciendo que este problema ocurra. Entonces, al identificar la causalidad, la intervengo para que no vuelva a repetir. Entonces, en la situación propuesta, claro que pueden haber acciones correctivas sobre el efecto, sobre el problema, pero no nos olvidemos de las acciones preventivas o que ataquen la causalidad para que eso no se vuelva a repetir. Entonces, cuando yo examino al paciente, ahora sí pase por favor, que le voy a dar su plan de acción, su receta, su tratamiento, ¿no? Igual, a ver, vamos a hacer el plan de trabajo, va a ser de esta manera, ¿no? Y ahora bien, yo le digo al paciente, señor, va a tomar esto, pero si le sigue molestando o ya presenta expectoración o presenta fiebre, seguimiento, signos de alarma, me llama o regresa. Igual en el proceso, ya ven, ponemos el plan de trabajo, ¿no? Vamos a atacar de esta manera y pongo indicadores. Entonces miren ustedes, la bondad del A3 es que en una hoja, ustedes tienen explicado todo el proyecto de mejora. Y esto puede ir varios A3, ¿no? Este A3 inicial y el de seguimiento. Y les sirve para dos grandes cosas. Para poder entrenar a su equipo. Vengan, les enseño en qué estamos trabajando. Y para presentarlo en reuniones de gestión, ¿no? A la alta dirección estamos trabajando este proyecto de mejora y involucra tal cosa. Entonces no hay mejor forma que ponernos de acuerdo que entender lo que estamos trabajando. Entonces miren la bondad de este pensamiento A3. Nos lleva de la mano en la solución de problemas, en la lógica del PDCA, pero además nos ayuda a enseñar y a comunicar. Importante, entonces ponemos a consideración esta recomendación 2, la red de facilitadores ha identificado esta recomendación 2 para poderles compartir. La tercera recomendación es que orientemos los esfuerzos hacia la identificación y gestión de las mudas, ¿no? Esto es una herramienta de calidad, que es el diagrama de operaciones, el diagrama de análisis de proceso, en donde yo sigo a un paciente, sigo un requerimiento, sigo una referencia, puedo seguir al objeto de que yo establezca acorde a mi problema, a mi proyecto. La herramienta es muy, muy valiosa. Me dice cuántas actividades tengo, cuántos traslados tengo, cuántas esperas, etc. Pero acá quisiéramos darle un aporte mayor, desde la mirada del Lean. No todas las actividades. Puede que acá digan, acá hay 11 pasos, y de los 11 pasos, 5 son actividades, y las otras 5 son esperas y hay un traslado. Pero estas 5 actividades, ¿serán de valor? ¿Serán importantes para el usuario? Porque quizás estamos haciéndolas porque siempre se hizo. Y ahí viene algo que queríamos conversar con ustedes, que cuando caminen el proceso, identifiquen las mudas, hagan consciente que es una muda, las que hablamos hace un momento, ¿no? Las 7 mudas. Hay 8, que hay otra muda que es la muda de talento, ¿no? Pero sean conscientes de esas mudas, que es una muda, porque a veces ya lo hicimos parte de, y ya lo normalizamos, y ya lo escribimos en el procedimiento, ¿no? Entonces, cuando caminas el proceso, cuando tú quieres conocer el proceso, no es, dame tu MAPRO. No. El MAPRO puede ser mi referencial, mi manual de procedimientos, pero yo voy y camino al proceso para ver si lo que he escrito se está cumpliendo. Y ahí va a pasar lo siguiente, y se van a topar con esto. Van a encontrar en esa caminata alguno de estos pasos, son trabajos que no agregan valor, pero los tengo que hacer. ¿Qué es eso? A ver, valor es algo que el usuario dice, esto me ayuda.
y yo por esto pagaría, o sea, te pago por la caja, ¿no? A ver, por ejemplo, para la lista de espera quirúrgica, ¿no? Yo te pagaría porque tú de pronto tipees la lista de las cirugías, ¿no? Para que hagas el horario, yo te pagaría por eso, no, eso tienes que hacerlo tú. Yo, no te, yo te pago, o a mí me interesa saber que me vas a operar, ¿cierto? Pero, ojo, yo digo, pero capaz el paciente no reconoce que es importante, pero yo tengo que hacerlo. Si yo no hago este cuaderno o este Excel, juntando de todas las especialidades, él no va a tener un turno operatorio, no va a entrar al turno operatorio. Entonces, capaz para él es de no valor, pero tengo que hacerlo. Entonces, hay trabajo de no valor que el usuario dice, ese cuadernito que tú tienes, para mí, yo quiero que me operes. Para él no es valor, pero yo lo tengo que hacer. Muchas veces eso está en mis normas, está escrito. Entonces hay trabajo. Cuando caminen el proceso, se van a encontrar que hay trabajo de no valor para el usuario, pero debo hacerlo. Pero también cuando van a caminar ese proceso, van a dar cuenta que hay estas que están en rojito. Que es trabajo que no agrega valor. O sea, que ni el usuario lo reconoce, ni el usuario externo, ni el interno, pero lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, que hay que estar esperando para la reevaluación de esto. Por ejemplo, que hay que estar esperando para esto. Por ejemplo, que hay que repetir otra vez. Oye, pero ya lo envié. Sí, pero lo enviaste mal. Entonces, eso es que no agrega valor. Eso tengo que eliminarlo. Es innecesario. O sea, el usuario ni le interesa, ni a ti te ayuda. Eso lo tienes que eliminar. Pero hay actividades, también se van a topar en esta caminata, que sí agregan valor. El usuario te dice, por esto sí te pago. Esto sí es importante para mí. Entonces, la idea es que sobre estas actividades que están de no valor, tanto las que tengo que hacerlas porque están en mi norma, porque debo hacerlas, como las que no hay valor, eso genera carga de trabajo y limita la capacidad. O sea, tengo que volver a corregir esto, pero ya lo hice, pero tienes que hacerlo, pues así está, ¿no? Entonces, eso no agrega valor, genera una carga de trabajo y limita la capacidad. Y es ahí donde entra justamente la mejora de procesos. Como les mencionaba, esas amarillas no las voy a eliminar, no las puedo sacar y tengo que hacerlas, pero lo puedes optimizar. Capaz te demorabas 5 días en hacerlo. Bueno, veamos por qué te demora 5 días, porque quizás lo podría hacer en 3, ¿no? Capaz hay mudas acá adentro que las puedes eliminar, ¿no? Entonces, el trabajo amarillo no lo puedo eliminar. El paciente no te paga por eso, pero no lo puedes eliminar. Tienes que optimizar. El trabajo que está en rojo, eso como decimos acá, ni hablar. Ese tengo que eliminarlo porque me genera más capacidad. Al eliminarlo tengo más capacidad, ¿no? Ese reproceso, ese inventario, ese volver a hacer las cosas. Y el trabajo de valor, eso lo conservo por mejor. Y al hacer todo ello, miren ustedes, yo incremento la capacidad. Tengo más espacio para hacer, porque muchas veces te dicen, oye, ¿cuánto te demoras en atender? 15 minutos. 15 minutos. No, hazlo menos. Pero te están pidiendo justamente trabajar sobre todo este bloque. Y tú lo que es de valor, que son 5 minutos a atender, y 10 minutos es esto, ¿no es cierto? ¿Por qué no eliminas esto antes que trabajes sobre el verde, ¿no? Lo ideal es eliminar el rojo, mejorar el amarillo, y no tocas al verde, ¿no? Porque muchas veces los invito a que revisen sus procesos que quizás tienen necesidad de mejorarse, tienen este comportamiento. Entonces, la tercera recomendación que les brindamos desde el aporte de la red de facilitadores del CDI es oriente sus esfuerzos hacia la identificación justamente de las mudas, ¿no? De las mudas, de esas actividades de no valor. ¿Y quién te da esas pautas? El usuario. El usuario final es el que te va a decir esto es valor, esto es no valor, ¿no es cierto? Él es el que te da esas pautas. Y aquí les presentamos, por ejemplo, este ejemplo en donde cuando vemos este proceso, el 36% era de valor y el resto era de no valor, ¿no? El valor puro y el valor no obligatorio. Pero en días, un 15 días eran de no valor. Entonces, aquí al mejorarlo, ya podemos justamente tener nuestro estándar. Acá decimos, el estándar son 27 días, ¿no es cierto? Ya, no. Si tú mejoras esto, quizás tu estándar ya puede ser un poco mejor. ¿Por qué? Porque ya he eliminado las actividades de no valor. La cuarta recomendación es inicie por mejoras graduales, siempre de menos a más, pero mejoras que estén orientadas hacia las prioridades de la institución. No puedo estar desenfocado, no puedo estar haciendo una mejora porque mi colega del otro hospital lo hizo y yo hago lo mismo. No, yo tengo que estar enfocado
en prioridades que le interesan a la institución. Entonces, mejoras graduales, ¿no? Que sean el soporte de futuras intervenciones. Y aquí les recomendamos el método de las 5 S. Es un método de orden y limpieza, porque a veces mi espacio o mi proceso está contaminado y necesita un orden y limpieza. Y créanme que aplicando 5S es la base para poder, digamos, las otras herramientas o las otras metodologías Lean van a fluir mucho más porque ya en el camino yo ya creé cultura. Y no se olvide, por favor, de documentar sus mejoras. Finalmente, la quinta recomendación que les damos es forme una red de facilitadores internos, una red interna de facilitadores. La herramienta, por ejemplo, la herramienta de calidad, el SIPOC, que lo ven ustedes acá, ¿no? Que me permite ver en un proceso quién es el proveedor, cuál es la entrada, qué se hace, qué sale y a quién va, me da elementos para poder organizar y identificar con quiénes voy a trabajar ese proyecto de mejora, ¿no? Ese círculo de calidad. Y miren lo interesante de esto, porque si ya identifiqué en el proceso con quiénes tengo que trabajar, que son ellos, al trabajar con ellos, ellos van a sufrir, van a vivir, se van a alegrar con el proyecto. Su experiencia lo lleva a sus pares. Esta enfermera lo llevará a sus pares y le dirá, así se trabaja. Por esta parte es lo que apuesta, por ejemplo, el CDI. El CDI forma facilitadores en mejora de procesos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos acompañan varios de ellos. La licenciada Orfelina Arpasi, enfermera, ¿no? Que es parte de la red de facilitadores exalumna del programa. Ella, a sus pares, con el mismo lenguaje, el mismo argot de enfermería, puede explicar. Igual tenemos a Olga, ¿no? Olga, que también es médico auditora, a sus pares, ella transmitirá. Y así, los diferentes, la red interna en su hospital, imagínense que este sea el círculo de calidad, ellos explicarán a sus pares. No hay mejor forma que, digamos, no vamos a estar de acuerdo, como decía, pero vamos a hablar el mismo lenguaje, ¿no? Hacia la mejora continua. Entonces, estas 5 recomendaciones les trasladamos un poco de la experiencia de la implementación, experiencia desde la red de facilitadores. Ahora bien, ya para terminar y dar pase a las preguntas que al interno, como en el chat he visto que están colocando, queremos compartirles una parte de la caja de herramientas que utilizamos como CDI en la red de facilitadores. Y esta herramienta que les vamos a enviar al WhatsApp del grupo que tenemos, ¿sí? Me confirma si ven mi pantalla. Ven un Excel, por favor, me confirma. ¿Sí, Olga? ¿Sí se ve el Excel? Sí, señor. Gracias. Entonces, aquí les vamos a compartir, ¿no? Una de las herramientas que es justamente el A3, ¿no? El A3 es tan hermoso, este A3, que es, la verdad que le saca de apuros. Le ayuda, no tienen idea. Entonces, miren ustedes el A3, aquí tenemos en la sección del problema, ¿no? Aquí está el problema, en donde siempre es importante colocar los antecedentes del problema, antecedentes del proceso que vamos a ver, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, este es lo voy a hacer un poquito más grande, permítanme un ratito, voy a agrandar mi pantalla, ¿no? Aquí, por ejemplo, este A3 lo que está mostrando es cómo se está comportando, ¿no? La atención de emergencia, ¿no? La atención de emergencia, ¿no? Y si ustedes dan cuenta, miren cómo utilizamos herramientas de calidad, el gráfico circular, el gráfico de barra, de tendencia. Aquí yo veo cómo está la proporción de atenciones de emergencia, cuánto es COVID versus no COVID, cómo está la tendencia en las mismas, ¿no? Y al entender este conocimiento general, ya puedo ir y utilizar, por ejemplo, una herramienta de Lean que se llama el Value Stream Mapping, ¿no? En el cual yo veo el bosque relacionado a este proceso, ¿no? Para identificar las mudas, lo que hablamos, ¿no? Y todas estas mudas no es más que los problemas. Y yo puedo, por ejemplo, priorizar, ¿no? Aquí tienen una herramienta de calidad que es la matriz de selección, matriz de priorización, donde yo priorizo los problemas, mido fuerzas y me quedo con una de ellas. Planteo mi problema, ¿no? Mi objetivo y mi indicador. Y luego ese problema tengo que ir y caminarlo, ¿sí o no? Tengo que ir a caminarlo para ver cómo se comporta ese problema en la capacidad del proceso, cómo se comporta ese proceso, y si está de valor y no valor, y luego seguir con el análisis. Pero ahora ustedes dirán, ¿y cómo lo hago esto? Bueno, aquí también les vamos a brindar el instructivo para que ustedes puedan ver, ¿no? Qué se llena en cada sección. En cada sección te dice qué debes llenar, ¿no? Y la herramienta de calidad recomendada, ¿no? La herramienta de calidad recomendada que se utiliza en cada sección. En la sección del problema, de la situación actual,
todo ello está acá. Entonces queremos brindarles como parte de este webinar, ¿no? Esta construcción que hemos realizado con la red de facilitadores, ¿no? De esta herramienta. Pero también les vamos a compartir el diagrama de análisis de proceso, ¿no? Que veíamos, es una herramienta de calidad, pero le hemos agregado acá abajo también una calculadora para que ustedes valoren, ¿no es cierto?, qué es valor, qué es no valor, y pueden hacer esa reflexión. ¿Por qué? Porque es sobre estas acciones de no valor que ahí pueden iniciar ustedes las acciones de mejora. A veces queremos mejorar sobre lo que es de valor, pero en realidad tenemos una gran oportunidad para trabajar sobre las actividades de no valor. Entonces, en el chat del grupo de WhatsApp que hemos creado para este webinar, vamos a compartir esta herramienta, esta parte del conjunto del kit de herramientas del programa de la red de facilitadores. Muy bien, entonces hemos querido justamente presentar las ideas fuerza y tenemos estos breves minutos, 5 o 10 minutos, para poder atender algunas consultas que hayan hecho al interno, a Olga, o hayan colocado aquí en el WhatsApp. Olga, quedo atento a sus preguntas, si es que hay alguna de ellas. Sí, claro, Luis. Iván Martínez nos pregunta, ¿el sobrestock de medicamentos implica almacenamiento? ¿Cómo lo diferencio del inventario? Muy interesante. Siempre es importante ver de que el conocimiento de la demanda me permite organizar la oferta, ¿no? A ver, yo puedo decir, tengo medicamentos, pero ¿cuántos de ellos realmente son los que necesito? Ahí viene justamente encontrar cómo se comporta mi demanda para poder organizar la oferta. Porque puede ser que yo tenga inventario de medicamentos y diré, ¿y eso cuándo lo voy a utilizar? ¿Ya debo sacarlos? ¿No debo sacarlos? ¿Debo moverlos? ¿No debo moverlos? ¿Cuándo lo diferencio eso de un inventario? Cuando ese stock de medicamentos no se mueve, no se utiliza, tu demanda no lo llega a utilizar. Ahí se convierte ese stock de medicamentos en una muda de inventario. O sea, es un inventario, tengo un inventario. Pero cuando no llega al usuario, entonces se convierte en una muda de inventario. ¿Por qué? Porque no está respondiendo a las expectativas, al flujo de la demanda usuaria. Miren lo que nos ha pasado. Al inicio de la pandemia, ¿sí o no que nos hemos sobreestoqueado de algunos medicamentos? ¿Sí o no? Nos hemos sobreestoqueado. Bien. Y ese inventario. Ahora ese inventario se convirtió en una muda de inventario, porque además de que no se mueve, ¿no es cierto?, se va a vencer, alguien quizás en otro lado lo necesita y me está ocupando espacio y me está costando alquilar la casa de al lado como almacén para recibir lo que sí necesito y esto no lo mueve. Entonces, ese stock se convierte en la muda de inventario cuando no se mueve, cuando no responde a las fluctuaciones de la demanda usuaria. Esos serían mis comentarios. Gracias por la pregunta. Ediño nos pregunta si de pronto podrías brindarnos un ejemplo de 5S aplicado al sector salud. Claro que sí. Mire, justamente ayer hablábamos un ejemplo que creo que me permitió explicar este tema de 5S, que a veces es muy, muy etéreo, ¿no? A ver, 5S, ¿no? 5S nació en este entorno de la manufactura, ¿no? 5S te decía, voy a hacer un ejemplo, siempre doméstico y uno en salud, ¿ya? Para dejarme entender. Me he mudado al departamento, ¿no es cierto? Y de la casa antigua, pues era súper grande, ¿no? Y ahora me mudo a un departamento de 90 metros cuadrados, ¿no es cierto? Y tengo muchas cosas. A ver, de la casa de 200 metros a 90 tengo todo. ¿Cómo hago para quedarme con lo que necesito? Entonces vamos a aplicar las 5S. Es mi ejemplo doméstico. Vamos al ejemplo de salud. La emergencia. Llegan los pacientes a la emergencia. ¿Cómo hago, cómo aplico 5S en el proceso de la emergencia para poder identificar? Ya lo hacemos, pero vamos un pasito más allá. Entonces, las 5S, soy malo para aprenderme el japonés, ¿ya? Así que lo voy a hablar en el acrónimo que lo aprendí. El acrónimo es SOLES, ¿sí? Lo estoy copiando en el chat. Y la S, la primera S es, vamos a ver, la primera S es separar. Separar lo necesario de lo no necesario. Vamos al ejemplo doméstico. Me mudaba acá. ¿Qué es necesario para mí y qué no es necesario? Bueno, yo voy a hacer teletrabajo, ¿no es cierto? Entonces lo necesario para mí tiene que ver con todo aquello que me permita instalarme en una oficina. Eso será para mí necesario. Y todo lo que yo tenía de pronto
muebles, hamacas, qué sé yo, ya no entra acá. Entonces, eso que es no necesario, lo pongo en un lado, no lo boto, lo pongo en una zona de cuarentena, así lo llaman, ¿ya? Con tarjetas y digo, esto de acá, ¿no es cierto? Lo voy a regalar, esto lo voy a vender, esto de acá. Pero ya separé lo que no necesito para el teletrabajo de lo que sí necesito. Entonces me quedo con el escritorio, ¿no? Con una silla, quizás ese que es un mueblecito lo voy a hacer de un estante, qué sé yo. Entonces ya hice, ya separé. Vamos al ejemplo de salud. Llegan los pacientes, ¿no es cierto?, a la emergencia. Y yo tengo que hacer, la primera es separar los necesarios de los no necesarios. Obviamente todos son importantes, pero acá sí o no que aplicamos las prioridades, ¿no es cierto? La escala de prioridades. Y de pronto los que son necesarios, los que no pueden esperar la cola y tienen que saltarse la cola, son las prioridades 2, porque el 1 pasa de frente. Pero las prioridades 2, digamos 2 y 3 algunas, pero quedemos en las 2, son las que yo separo las 4 y 5 que van a seguir una ruta distinta de las 2. Es decir, por ejemplo, la sale la enfermera a la cola con su pulsoxímetro o entrevista y identifica que estos de acá tienen que separarlos, pasarlos de la cola adelante. Miren cómo yo apliqué primera S en lo doméstico y en lo salud. Vamos a la segunda S. La segunda S es ordenar, ¿sí? Ordenar. Lo necesario, o sea, ya separé lo necesario acá, entonces ya me quedo con lo que voy a necesitar para hacer mi oficina. Ahora tengo que ordenarlo, pues, ¿no? O sea, en la mesa no tiene que haber todo, entonces yo ordeno, a ver, aquí va a ir la laptop, aquí va a ir la agenda, aquí va a ir la libreta de notas, qué sé yo, lo ordeno. Entonces miren cómo no estoy, ya me quedo con esto y no, yo lo ordeno en función al uso, tiene que estar cerca para aquí, mi libreta, mi agenda, tiene que estar cerca para acá, mi calendario, qué sé yo, tiene que estar cerca acá, mi iPad, qué sé yo, ya ordeno, o sea, ya lo necesario, lo que necesito para el teletrabajo, lo ordeno. Vamos con el ejemplo de salud. Estos pacientes, estos 5 que son prioridad 2, avanzaron en el proceso. Pero todos sabemos que los pacientes también tienen un gradito más de complejidad, ¿no? Y por ejemplo, enfermería ha identificado el grado de dependencia. Entonces pasan los 5 que son prioridad 2 al servicio, al tópico, ¿no? A la sala de observación. Y bueno, los va a ordenar. Los que tienen, digamos, por ejemplo, mayor grado de dependencia, son más complejos, los pongo cerca de donde yo los vea. Porque sería ilógico ponerlos en el cuartito que está allá, donde se puede caer, se puede aspirar y yo no los veo. Entonces, miren, los necesarios, que son mi prioridad 2, ya los ordené. De pronto de estos 5, estos 2 son con grado de dependencia alto. Los pongo a mi frente, donde yo los veo. Donde está el estar, aquí los veo. Los otros 3 están cerca, pero ellos son mi prioridad. Ya los ordené. La tercera S, vamos a poner, es limpiar. Pero no es limpiar más, sino es ensuciar menos. Y sobre todo eliminar las fuentes de suciedad. ¿Cómo es eso? Ya ordené mi escritorio, ahí mi iPad, mi tablet, qué sé yo, por acá. Y de pronto entra mi hijito, ¿no es cierto? Y me pone acá su pelota, qué sé yo. Entonces, no es que yo voy a estar cada vez retirando la pelota, ¿no? Sus cositas, sus juguetes, no, lo que yo tengo que hacer es evitar que se ensucie, entonces tendré que cerrar la puerta o decirle que por acá no tiene que entrar, entonces estoy eliminando la fuente de suciedad, ¿no? Que es la fuente de contaminación, que es que me desordene mi proceso, ¿no? Que ya acá no tiene que haber juguetes, ¿no? Esa es la limpieza. Vamos al ejemplo de salud. Ya quedamos que aquí, en estas 2 camas, van a estar los de mayor grado de dependencia, los más complejos. Y de pronto, yo salgo de turno, ¿no? Y entra otro colega que nadie escribió esto que habíamos quedado y pone pues al paciente más complejo. No, colega, no. Acá van a estar, pero eso no hemos quedado. Sí hemos quedado, pero no, usted no estuvo. Pero bueno, pero nadie me dijo. Bueno, ya. La fuente de suciedad, la fuente de contaminación es el no entrenamiento, el no socialización. Y ha hecho que mi colega lo coloque acá, perdón, cuando debería estar acá. Entonces está ensuciando mi proceso. No es limpiar más, no es trasladar al paciente para acá. Es evitar que se ensucie. El colega, ¿se acuerda de la capacitación? Sí, ya, no lo ponga acá, póngalo allá. Eso es limpiar. Pero para que esto no se caiga y no retroceda, tenemos la cuarta S, y la cuarta S es estandarizar. Es para mantener, estandarizar. Es para mantener todo igual. Entonces,
colega, mire, aquí hemos graficado, hemos hecho este protocolo, por favor, y vamos a auditar sobre eso, vamos a revisar que estemos cumpliendo. La cuarta S impide que ya lo separado y ordenado retroceda. Y la quinta S, ¿no? La quinta S nos ayuda justamente a sostener las mejoras. Y esto tiene que ver mucho con el tema de la cultura, de crear artefactos en la institución. Por ejemplo, vamos a la semana 5S, aquí nos dedicamos a hacer la primera S ya, o de pronto premiar a los servicios, ¿no? Y hacerlos facilitadores de las otras áreas, ¿no? Para que enseñen cómo han mejorado su servicio con la primera y la segunda S, enseñan el otro servicio. Entonces, hay dos ganancias ahí cuando uno enseña. Primero, que el que enseña ya no puede retroceder en lo que avanzó, porque es maestro, ha formado. Y el que aprende dice, yo quiero ser como él, yo quiero tener los logros que él tiene. Entonces, la institución tiene que crear esos elementos que ayuden a sostener las mejoras. ¿Sí? No sé si con eso se entendió. Me he explayado mucho, creo. Por aquí viene la pregunta. Por aquí viene Sí. la pregunta de Giovanna, que no quería dejarlo en el aire. ¿Cómo diferenciar los tres tipos de procesos de actividad de valor, no valor y valor obligatorio? El usuario, Giovanna. El usuario, pregunte al usuario. Él le va a decir, pero no el usuario interno. A veces, sí es importante el usuario interno. El cliente final, el último, el que va a gozar de su servicio. Él pregúntale, ¿es valor o no valor? ¿Pagarías por esto? Ayuda en tu seguridad, en tu satisfacción. Y ahí usted va a identificar qué es valor y qué es no valor obligatorio y no valor puro. Es identificar el usuario. Olga, ya estamos con los tiempos. Usted me dirá. Sí, no, era la pregunta precisamente que estaba realizando Giovanna, que quería saber cómo podía diferenciar si en algún momento esas se podrían confundir. Claro que sí. Bien, yo sé que hay más preguntas que se han colocado, lo tienen en el chat interno, Olga. Vamos a contestarlas en el WhatsApp, ¿no? Y bueno, esto es lo que queríamos conversar con ustedes. Espero que les haya agradado. Lo que sí les pediría, si podrían prender su cámara para podernos tomar una foto así del recuerdo y poder verlos, porque no los veo a todos. Qué raro es ver una pantalla, ¿no? Entonces, a ver, quizás si nos regalan unos minutitos para poderlos conocer y tomarnos una foto del recuerdo. Ahí estamos. Por ahí veo varios exalumnos del programa, varios facilitadores, qué bueno. Muy bien, entonces, Enrique está por ahí, Enrique Chiro, que también es docente del programa. Enrique, ¿cómo estás? ¿Nos ¿Cómo ayudas por ahí están? con la foto quizás? Sí, claro. Ahí, ahorita que van encendiendo su cámara, por favor. Qué bueno ver a varios de los exalumnos y alumnos del programa, qué bueno, qué gusto. Bien, entonces tú nos dirás, Enrique, para la foto. Enrique. Listo, a ver, a la voz de tres. Nosotros tenemos una palabrita cuando hablamos el tema en el tema de CI, para el tema de lo que es para tomar las fotos, ¿sí? Todos van a decir la palabra link, ¿ok? Link. A la voz de tres, ¿ok? A la una, a las dos, a las tres. Link, Link. 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 Perfecto, muy bien. Sonrisa con lindos, como decimos acá. Muchísimas gracias por la foto. Listo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y en el WhatsApp del grupo vamos a compartir la presentación, el formato A3 también, y estoy coordinando con el ingeniero Benoni para colgar la presentación en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un gusto y bueno, nos estamos encontrando en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Olga. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias a Gracias. todos. Gracias.